Ya hemos hablado muchas veces en los videos del canal todo lo que tiene que ver con la preservación del material, con la inmunización, con el manejo correcto del material. Pero hay un aspecto muy importante que también contribuye a garantizar la durabilidad del material, y ese es el de la protección por diseño. Cuando hablamos de la protección por diseño, hablamos de proteger las propiedades físicas del material basados en la disposición de los elementos de acuerdo al diseño de nuestra estructura. Y de eso es de lo que quiero hablarles el día de hoy. Entonces, como siempre, sin más, apoyados en una diapositiva, vamos a ello. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible, gente de Vidal GBS, gente de Bambutectura, bambuceros y bambuceras de verdad? Como siempre, bienvenidos a tu canal, nuestro canal, el canal de Bambutectura y Sostenibilidad, donde solo tratamos temas del bambú y la sostenibilidad. Y como te decía, hoy vamos a hablar de algo tan importante como lo es la protección por diseño. Entonces, arranquemos con la presentación. Cuando hablamos de la protección por diseño para nuestras estructuras, estamos hablando de la protección física de los elementos que constituyen nuestra estructura. Y para ello, pues obviamente lo primero que hay que tener en cuenta son las normativas legales. Es muy importante seguir las normativas legales. De eso ya habíamos hablado en alguna ocasión. Y por supuesto las normativas técnicas, porque en las normativas técnicas, en las normativas locales, en las normativas nacionales y en las normativas internacionales, ya hay especificaciones de cómo es que nosotros debemos manipular y cómo es que debemos disponer del material en nuestros diseños para proteger el material, para poder garantizar la integridad de nuestro material. Entonces, estas dos cosas son muy importantes, las normativas legales y las normativas técnicas. Hablando de una analogía que siempre es conocida y para quienes no la conozcan, pues la repetimos, y es la analogía de un buen sombrero, una buena capa y unas buenas botas para nuestro proyecto. Y es que cuando hablamos de un buen sombrero, hablamos de esa protección natural en cualquier tipo de estructura, que es la cubierta para protegernos no solamente de las inclemencias del clima relacionadas con el agua, sino también con el sol. Entonces eso nos ayuda a proteger los elementos que conforman nuestra estructura. Una buena capa se refiere a la envoltura de nuestro edificio, a lo que se llama técnicamente la envolvente, es decir, con lo que nosotros vamos a envolver nuestra estructura, las paredes exteriores, en pocas palabras. Entonces, ellas van a proteger esos elementos estructurales. Lo que ocurre con el bambú es que siempre queremos que el bambú quede a la vista. Entonces significa que esa envolvente no está cubriendo nuestra estructura y por lo tanto la estructura queda expuesta. Entonces esa labor se le cede al techo. Por eso los techos tienen esos grandes volados. Y por último, las buenas botas. Y las buenas botas se refieren pues a una excelente cimentación. Y esa excelente cimentación que nos aísle del suelo la estructura. ¿Por qué? Porque no queremos que se humedezcan esos elementos principales que son los pilares, el apoyo de nuestra estructura. Por eso se habla de unas buenas botas, que tiene que ver precisamente, como les decía, con la cimentación, con una cimentación que aísle nuestra estructura del suelo. Bien, otra cosa importante que debemos tener en cuenta en lo que nosotros llamamos la protección por diseño, pues son las variables medioambientales del lugar, ¿no? Esas variables donde nosotros vamos a ubicar nuestro proyecto. Y ahí tenemos que hablar de la adaptación de nuestro proyecto al medio. Y no es solo la integración física de nuestro proyecto en el sitio donde lo vamos a ubicar, sino la integración con esas variables que, como hablábamos antes, pueden ser, por ejemplo, la humedad relativa. Entonces nosotros debemos disponer la estructura, los elementos de la estructura con antelación para que se vayan igualando la temperatura, la humedad del medio ambiente, o sea, la humedad relativa, con la humedad de nuestros elementos. Y así vamos a evitar futuros problemas con fisuraciones por resequedad del material, o también por expansión del material
al captar agua, porque es un material higroscópico, es decir, que chupa agua por capilaridad a través de sus fibras. Y lo otro es protegerlo de los cambios de temperatura. Entonces, claro, si el material ya está adaptado a la humedad y a la temperatura, evitamos ese tipo de problemas. Porque cuando el material chupa el agua, por higroscopía absorbe agua y además hay cambios de temperatura, pues eso afecta directamente las propiedades físicas y las propiedades mecánicas del material. Y eso es lo que nosotros intentamos evitar con la protección por diseño. Entonces, acopiar el material con tiempo para que se adapte al medio donde nosotros lo vamos a utilizar. Otra cosa adicional es obviamente el cuidado de los elementos estructurales principales, y cuando hablamos de los elementos estructurales principales, pues obviamente estamos hablando de los pilares, de las columnas de bambú y de las vigas de bambú. Entonces, cuando hablamos de las columnas de bambú, ya habíamos hablado de obtener buenas botas para el proyecto, es decir, una buena cimentación. Entonces, una cimentación que me garantiza a mí un aislamiento físico del suelo, de donde está apoyada nuestra estructura, y el arranque de los pilares, es decir, la base de los pilares. Para eso entonces se usan las zapatas, se usan los pedestales, se usan los sobremuros para mantener elevadas del suelo el arranque de nuestras columnas. Las normas, y por eso hablábamos de seguir la normativa, las normas hablan de 20 centímetros de aislamiento. 20 centímetros realmente es muy poco, hay que considerar por lo menos 45-60 centímetros. ¿Para qué? Para no dejarle todo el trabajo a los aleros, a los volados de ese techo, y así poder garantizar que la humedad no va a subir porque la chupe por higroscopía el material, o porque la lluvia venteada los pueda afectar. Entonces eso es supremamente básico y supremamente importante. Si quieren ampliar más de esta información, como ven, está apareciendo la imagen de nuestro libro Construyamos con Bambú. Es un libro que hemos sacado nosotros en el que está todo esto al detalle. Lo más importante de este libro es que tiene unos enlaces desde el PDF para que vayan a ampliar la información a través de vídeos y documentos complementarios. Entonces, si les interesa esta forma de aprender de bambú, que es una forma muy sencilla de ampliar esta información, pues les dejo en los comentarios y en la descripción del vídeo el enlace para que se puedan hacer con nuestro libro de Construyamos con Bambú. Bueno, lo otro es el estudio de las variables del entorno. Ya estábamos hablando que hay que aislarlo de la lluvia, de los rayos directos del sol, a esos elementos tan importantes como pueden ser las columnas y como pueden ser las vigas. Entonces hay que hacer un estudio de las variables del entorno donde nosotros vamos a ubicar nuestro proyecto. ¿Para qué? Para conocer cómo es el soleamiento, o sea, la dirección en que estamos ubicando nuestro proyecto, para saber en la trayectoria solar cuánto tiempo le da el sol y cómo le da el sol y cómo se proyectarían las sombras, para de esa forma disponer el proyecto en tal forma que se protejan esos elementos estructurales, como hablábamos de las vigas y de las columnas. Y lo otro es los vientos. ¿Por qué? Porque cuando llueve y hay vientos, entonces ver en qué dirección sopla el viento, para también evitar que ese viento lleve el agua hasta esos elementos y los pueda deteriorar. Entonces, de ahí la importancia de ese estudio de las variables del entorno. Bien, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que cuando hay humedad también en el ambiente, esa humedad puede afectar a los elementos mediante la formación de hongos que pueden terminar pudriendo elementos tan importantes como las vigas de la cubierta. Por eso es muy importante en la estructura de los techos asegurar que haya una correcta ventilación cruzada. No solo por la humedad, sino también por la resequedad. La misma resequedad puede ocasionar que se fisuren los elementos. Entonces, esa ventilación cruzada me puede garantizar a mí esa estabilidad en la humedad relativa del ambiente que pueda haber, para evitar que se acumule por condensación agua, por ejemplo, y forme esas humedades, o que también a la vez por resequedad se puedan fracturar por el calor. Entonces la cubierta me aísla y me ventila. Entonces ya mantiene fresca la estructura y evitamos ese tipo
de problemas. Lo otro es también donde hay zonas húmedas dentro de los ambientes de nuestra estructura. Si estamos hablando de una casa, las zonas donde están las cocinas, los baños, también debemos garantizar una ventilación cruzada para que esa condensación que puede haber y esa humedad que puede haber en esos sitios donde se maneje agua, pues vaya a afectar a nuestros elementos estructurales. Y bien, ya para terminar, otra cosa importante que hay que tener en cuenta son las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Y porque debemos garantizar esa integridad de los elementos estructurales. Entonces no debemos perforarlos, no debemos disponer de esos elementos haciendo grandes perforaciones para pasar, por ejemplo, tuberías o cables. Y si se hace, se tiene que hacer de la manera que entendamos que no estamos afectando la estructura del elemento o el transporte de esas cargas, la comunicación de esas cargas que está llevando el elemento hacia la base de nuestra estructura. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y lo otro, la disposición estratégica al apoyar nuestros elementos. Cuando apoyamos un elemento sobre otro, por ejemplo una viga sobre otra, ya sabemos que el bambú solo tiene fibras en una dirección, entonces hay que proteger que no se vaya a aplastar, porque solo tiene fibras en una dirección y es hueco. Entonces, si le aplicamos un peso en el canuto, en el espacio entre nudo y nudo, pues puede haber aplastamiento. O al final de la caña, si no está cortada bien, pues también puede haber aplastamiento. Entonces, esa disposición hay que tenerla en cuenta cuando diseñamos nuestra estructura, de que esos elementos que pueden estar sometidos al aplastamiento los vamos a rellenar para evitar ese aplastamiento. Entonces esas eran las cosas importantes que les quería contar y que hay que tener en cuenta en la protección por diseño. Fíjense la importancia tan grande de tener en cuenta la protección por diseño sumada a lo que ya hemos visto de la preservación del bambú.